buenas tardes, estamos en en el programa Conversatorias y la verdad de las cosas que hoy día es un día bien especial, en realidad la manera en que tengo que hacer de moderador, en realidad por la distancia física estoy tras las cámaras y así se trabajará durante el proceso de este programa. Nos encontramos con dos grandes invitados, don Manuel José Correa por un lado y el otro lado don Hernán Ferreira, abogado, don Manuel José Correa, economista, y vamos a partir con temas en realidad importantes. Hay una gran pandemia, estamos absolutamente en nuestras casas, no hay campaña, pero sin embargo hay plebiscito. ¿Quién? Don Hernán, le cedo la palabra. Muy buena introducción, muy buen resumen de lo que está pasando. Es decir, una campaña sin plebiscito. ¿A alguien se le podría ocurrir, por ejemplo, una campaña presidencial que nadie pudiera salir a hacer campaña, ir a las casas a pedir el voto por un candidato presidencial, un candidato a diputado? ¿A alguien se le podría ocurrir? Creo que es sin sentido. Fíjate que son tantos sin sentido que uno empieza a ver tantas cosas. Por ejemplo, mira, el instructivo del CERVEL que nos dice, oye, usted vota y se va a la casa. Bueno, en las elecciones normales, ¿qué hace uno? Termina la votación y cualquier ciudadano va al local de votación y fiscaliza, ve in situ el recuento de votos, ¿cierto? El escrutinio. Si acá nadie puede hacerlo. Todos tenemos que irnos para la casa. Todos tenemos que quedarnos calladitos y confiar en los vocales, que no los conocemos, que están sorteados, que no sabemos su tendencia, si están por una opción o la otra. Entonces, una cosa ciega. O que cada opción pueda tener apoderados. Claro, incluso se está hablando de la posibilidad de que no haya apoderados incluso, ¿verdad? Porque efectivamente para que haya menos gente en la votación, al final es una locura. Sí, absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo, Hernán. Es un sinsentido. De hecho, hace un par de semanas, ¿no es cierto?, escribí una columna en el diario que se titulaba Sin sentido. Estamos viviendo un mundo, un país de muchas contradicciones. En marzo, ¿no es cierto?, teníamos incluso a un connotado político médico generando manifestaciones, tocando la bocina por el centro de Punta Arenas pidiendo confinamiento, que cerraran la región, que si no esto iba a ser realmente la hecatombe. Pero esa misma persona, hoy cuando tenemos un nivel de contagio 9 veces mayor que a la misma época, bueno, en marzo ni siquiera, en marzo estábamos empezando con los contagios, pero remontándonos al comparativo con abril, tenemos 9 veces más contagio, y resulta que hoy no, se supone que están dadas las condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, sanitaria para ir a votar tranquilamente. Y la verdad es que uno dice, bueno, las escuelas normalmente que sirven como centro de votación cumplirán con el resguardo sanitario, no solamente en el aula o en la sala donde se efectúa efectivamente el voto, sino que, por ejemplo, los baños. Deben estar cerrados los baños, deberían estar cerrados. Claro, pero las personas, el adulto mayor necesita, ¿no es cierto?, va a tener que hacer fila, va a tener que esperar, muchas personas necesitan ir al baño. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Yo creo que las condiciones no son obviamente para nada las óptimas. Siempre que dice, mire, en el 80, qué sé yo, no había libertad para hacer campaña. Y uno dice, pero está bien. Y hoy día hay libertad para hacer campaña. No hay. Tan absurda, digamos. Claro. Ahora, de hecho, me hacen y me refresca la memoria de lo que escuchaba en la mañana. Una de las cifras más altas, no tan solo de Magallanes, más altas de contagio que tiene Santiago en estos momentos ha sido histórica. Sí. Y sin embargo han levantado confinamiento el 95% de las comunas. O sea, seguimos, ¿qué es lo que seguimos? ¿El ritmo de hacer plebiscito? ¿No importa el costo? Bueno, es que ese es el punto. ¿Por qué el apuro de hacer plebiscito? Uno se pregunta también aquí, ¿cuál es el apuro? Porque el sentido común te dice que se aplace. Pero sin embargo el sector te dice hay que hacerlo ya. Hay que preguntarse, ¿cuál es el apuro? No, es que resulta que Guay me decía el otro día que si no lo hace la gente va a salir en las calles a protestar. Pero la gente no va a salir en las calles, va a salir unos pocos, pero no va a salir en la calle porque la gente va a agradecer. Qué bueno que se pasó, qué bueno que nos sacaron este peso de encima y qué bueno que lo van a hacer en diciembre, en enero,
condiciones vienen un poquito mejor. Claro, es así. Hoy me llamó por teléfono, por ejemplo, una señora de Río Seco. Ella es una jubilada, una adulta mayor, y me decía, yo no voy a ir a votar. Yo no voy a ir a votar. Entonces, porque justamente no están las condiciones, no hay una libertad para ejercer una campaña adecuada. Esta campaña, yo creo que para votar respecto a un referéndum es muy importante estar bien informados, ¿ya? Esto no estamos hablando de una persona, si me cae bien o mal, digamos, es de informarse respecto de cuál es nuestra ley mayor, nuestra carta magna, las reglas del juego de cómo nosotros convivimos. Y se han levantado muchos mitos al respecto. Y resulta que uno ve que a medida que la gente se va informando, que puede acceder a información, ¿no es cierto?, neutral, racional, cada vez el rechazo va creciendo, 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 creciendo. Pero justamente las personas que han sido más razonables, que estudian estas materias, y eso se ve en las distintas encuestas, que también va aparejado un poco con la edad, ¿no es cierto?, las personas adultas, sobre los 30, 40 años, cada vez es mucho más el apoyo hacia el rechazo, porque valoran mucho la historia, ¿no es cierto?, republicana y constitucional, y no quieren perderla en una hoja en blanco. Y esas personas hoy en día también están muy temerosas, porque justamente el adulto mayor, que representa el 20% de este país, dice, me han dicho todos estos meses quédate en casa, me han prohibido salir, sobre 75 años por decreto, le dicen, usted no puede salir ni siquiera a hacer las compras, ¿ya? Ellos tienen obviamente temor a contagiarse en una ciudad que hoy en día el contagio está a la puerta, y dicen, pucha, me están pidiendo un acto heroico de ir a votar. Entonces yo creo que aquí nos están dando las condiciones igualitarias, ¿no es cierto?, para votar, de tener un referéndum que sea justo. Bueno, mira, y una cosa que es simple, porque en junio de este año, a través de una moción parlamentaria, o sea, una idea de los parlamentarios de este Congreso Nacional, en junio se promulgó una ley que prorrogó la directiva de varias organizaciones sociales, junta de vecinos y otras. Y los fundamentos, uno va a los fundamentos de esa ley, y dice, mire, dada la pandemia, dada que la gente tiene que ir a locales a votar y se puede contagiar, dada que hay que asegurar la participación en la Junta de Vecinos, que es algo tan importante, ¿cierto?, se van a prorrogar todas las directivas, o sea, que no se elijan, las directivas que vencen en junio, julio, agosto, que no se elijan, porque eso significa ir a votar, por todas estas razones, y dicen ellos mismos, y la corren para la primera semana o quincena de diciembre, donde ya la pandemia debería estar superada. O sea, ellos mismos, en junio, ahí está la ley, dicen que en diciembre debería estar superada la pandemia, más o menos. Y estos mismos parlamentarios nos dicen ahora que hay que ir a votar. O sea, ya no una junta de vecinos, que son pocos, la gente tiene que ir el país entero a votar. Porque hay otra cosa también, están los locales de votación. Pero las ciudades más grandes, yo años atrás cuando vivía en Santiago, vivía en una comuna, tenía que ir a trasladarme muchas comunas más. ¿En qué me iba? O en micro o en metro. Correcto. O sea, van millones de personas en un mismo día y en pocas horas movilizándose. Cuando nos dicen hay que bajar la movilidad para que se acabe el contagio. Ahora nos dicen todo lo contrario, hay que moverse harto para ir a votar. O sea, al final uno, y además eso que tú decías de la ciudad, yo cuando llegué acá a este estudio, como broma, miraba lo que tenemos acá atrás, fíjate, lo que tenemos, sí, limpiecito, la gente mirando, una señora, como todo tan, y pareciera que también parecía que otra época. Pareciera que uno diga, oye, mira cómo era la Punta Arenas antes, mira cómo era la Punta Arenas, qué bonito era la Punta Arenas antes, que tú puedes caminar tranquilo, sin ir rayado, sin ver ningún excremento mental dibujado, ¿cierto?, a través de un grafiti. No, está. Y ahora uno camina por las calles quemado, triste, digamos, triste. Y esa misma gente, perdóname, porque hay que escucharlo. Esta misma gente, no todo por supuesto, pero esta misma gente que vandalizó es la gente que está por la prueba. Eso es así, digamos, no. Entonces no conozco ninguno que haya vandalizado y diga, no, esto fue el rechazo. No tiene. Entonces, recuperar esto que teníamos antes, ojalá que podamos. Y yo creo que el rechazo es el camino que va a ser dificultoso, pero lo que quiera. Sí. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto del papel en blanco? ¿Saben por qué? Les voy a presentar algo. Hace poco rato escuchaba una noticia
de Rosell. ¿verdad? El Partido Comunista pide que ya no sean 2/3 la ley mayoritaria para el cambio de leyes de suma importancia. La verdad de las cosas, partir de un papel en blanco es tan peligroso como eso, porque hoy día el Partido Comunista le está golpeando la mesa a la democracia cristiana y a toda la ex concertación. Bueno, lamentablemente yo sostengo que la democracia cristiana va a terminar pactando con el Partido Comunista. Y ya pactó el gobierno segundo el gobierno de Michelle Bachelet, digamos, hicieron gobierno con el Partido Comunista, o sea, que pacten ahora, a pesar de que hay un informe de famoso de Venezuela, que hay que sacarlo porque es lo que la noticia de estos días, ¿cierto? Está claro, crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, incluso camaradas, por así decirlo, compañeros de ruta, los demócratas cristianos de Venezuela han sido encarcelados, y los demócratas cristianos acá se quedan callados, ¿cierto? Sí, la democracia cristiana lamentablemente yo creo que todo el mundo lo reconoce, el país lo reconoció, de ser la principal fuerza, ¿no es cierto?, política en los años 90, cómo se fue debilitando, perdiendo la adhesión y justamente porque se fue desconfigurando, perdió la convicción de la democracia cristiana. Yo hace un tiempo conversaba con un alto directivo de la Fundación Adenauer, la fundación, ¿no es cierto?, alemana, que justamente da bastante apoyo ideológico y financiero también a las democracias cristianas, y decía, bueno, la democracia cristiana chilena es la única que está realmente en la izquierda. La democracia cristiana tiene más bien una vocación de centro e incluso de centro derecha. Bueno, aparte de centro derecha. Entonces realmente la democracia cristiana en esta concubinato con el Partido Comunista, yo no sé qué es lo que un demócrata cristiano, al ver sus principios, al leer sus principios como cristianos, como creyentes que deberían ser, yo no sé realmente qué tienen que conversar junto al Partido Comunista. O sea, son dos visiones de mundo totalmente deberían ser dos visiones distintas de sociedad, pero están juntos. Entonces algo están traicionando y algo que los une, que debe ser seguramente el poder y otros intereses muy mezquinos. Claro, bueno, que cuando se traicionan los principios, las ideas fundadoras, pasa y nos vamos por el tema electoral. ¿Qué nos conviene? Porque si nos vamos solos, perdemos. Si nos vamos con el Partido Comunista, ganamos un diputado más, dos diputados más, digamos, y eso ya no hace la diferencia. Oye, que el Partido Comunista no esté de acuerdo con los 2/3, a ver, para empezar no estaba de acuerdo con el acuerdo, digamos, ¿cierto? Y después le molesta al Partido Comunista estos 2/3 y le va a molestar siempre. El Partido Comunista no es su agenda, no es su agenda. Entonces, ya los tercios, que además son engañosos, porque hay otro tema que es un poco enredado, porque la gente es súper enredado. Sí. Porque tú, ¿cómo le explicas? Uno dice, a ver, 2/3, la gente dice, bueno, entonces se tiene que poner 2/3 de acuerdo, va a salir una linda constitución. Pero hay que ver el otro lado, se necesita solamente 1/3 para que nada quede en definitiva escrito en la Constitución y pueda ser simplemente en materia de ley simple. Y lo han dicho, o sea, no es que tampoco una interpretación, el diputado Vidal de Revolución Democrática lo dijo en un programa, ¿cierto? 1/3 nos basta a nosotros, ¿cierto? 1/3 nos basta para oponernos a ustedes. Ya se nos devuelve la tortilla casi, dice, ¿cierto? Porque antes la derecha tenía 2/3 y lo ponían, ahora solo nos falta 1/3 para oponernos. Sí. Se lo están diciendo. Y después la Juan Blanco es interesante porque la gente no cree, la gente dice, pero ¿cómo? Porque dice, no, pero ¿cómo la gente van a aceptarle eso de que van a decir cosas distintas a la tradición constitucional chilena, digamos? ¿Por qué? ¿Por qué en una constitución no va a estar la libertad religiosa? La pregunta es ¿por qué no debería estar? O sea, si va a estar en blanco, si no está escrito, a mí nadie me asegura que va a estar. Entonces te dicen, no, que tiene que estar en lo obvio. Es que si es lo obvio, dejemos lo que está, porque si lo que está, dice la libertad religiosa, porque si es tan obvio, dejemos lo que está nomás. Porque como no es tan obvio, hay que cambiarlo. Entonces esta cosa ilusa, bueno, retiro la palabra, mantengo el concepto, como dicen por ahí, pero no es esta cosa de decir, miren, vamos todos juntos de la mano con el hermano y vamos a una nueva constitución y nos vamos a abrazar al final del día. Mira, Hernán, ¿sabes qué? Justamente la semana pasada, si no me equivoco, Felipe Cas me escribe y me invitó a ingresar a una conversación con Hernán Larraín, Mariana Erwin y Eduardo Velasco. ¿Ya? Y fue muy entretenido y también uno aprende mucho de
Eduardo Velasco, realmente con muy buenas ideas, un catedrático, todos lo conocen, fue ministro, fue precandidato a la presidencia, etc. Pero ellos están por el apruebo, pero ellos justamente señalaban algo que era de alto riesgo y que les preocupaba notablemente, que era lo que está señalando Hernán, que de esta hoja en blanco. Porque eso sí, ese es el gran riesgo. Y el riesgo es porque hoy en día, si es que gana la prueba y se va a una constituyente, se tienen que fijar todavía las reglas del juego de esa constituyente. Y si esas reglas del juego no se fijan de buena manera, entre personas, ¿no es cierto?, moderadas, que pueden ser que vinieron originalmente del rechazo, del apruebo, pero que están pensando también en un mejor país, que tienen una vocación de unión, de nación. Yo creo que, por último, en ese caso, que ganara la prueba y se produce esa reunión, ¿no es cierto?, de personas moderadas, se puede tal vez obtener un resultado y se van a fijar también buenas reglas. Pero si sabemos que hay una izquierda radical, que no es menor, Partido Comunista, Frente Amplio, y que si las reglas del juego, digamos, para esa constituyente no son buenas, el resultado, y esto en palabras de Eduardo Velasco, ¿ya?, y de Nana Rin, de Felipe Cas, de Mariana Ewing, que esto puede ser realmente un desastre. Y el resultado ha sido, ¿no es cierto?, ese desastre de asambleas constituyentes como fue la ecuatoriana, la boliviana, Venezuela. Esto pasa que uno lo entiende, pero cuesta entender el razonamiento, o sea, el riesgo, porque efectivamente si uno va a caminar por la cornisa, ¿para qué vamos? ¿Por qué alguien quiere caminar voluntariamente por la cornisa? Si no, es que nos vamos a salvar, pero ¿por qué tú quieres caminar por la cornisa? Porque tú vas a caminar por la cornisa porque dicen, mira, es que puede que hagamos una buena constitución y puede que hagamos una mala constitución, pero si ya tenemos una, hombre, mejorémosla. ¿Por qué te vas a meter por la cornisa sola, se sabe, con esta famosa hoja en blanco? La verdad es que cuesta entenderlo, digamos, ¿por qué someter al país a este estrés tan grande? Uno de los argumentos de la apruebo es que dice que esta constitución, ¿no es cierto?, es ilegítima en su origen. Pero cuando las constituciones pueden ser legítimas también, ¿no es cierto?, por su eficacia, por su uso y por el efecto que ha permitido en el país de desarrollarse, ¿no es cierto?, de ser el segundo país más pobre de Sudamérica, convertirse en el líder de Latinoamérica, que ha permitido, ¿no es cierto?, igual justicia, igual ha permitido progreso y que quedan muchas materias pendientes. Pero cuando el otro día se publicó, un constitucionalista analizó de la historia, ¿no es cierto?, constitucional de Chile, la Constitución del 80, que es la que dicen que es ilegítima porque se originó en un gobierno de facto como el del gobierno militar. Entonces, pero resulta que solamente un tercio de las palabras, de los caracteres, de lo que contiene la Constitución es de la Constitución de 1980. Y la Constitución de 1980 recogía, ¿no es cierto?, las constituciones anteriores. Pero lo que se ha escrito de la Constitución, el 50% de lo que hoy está concreto en la Constitución, es la mitad, el 50% se escribió entre 1990 hasta el día de hoy, en democracia. Entonces, yo creo que ese no es un argumento válido tampoco. Escuchaba a un líder político a nivel nacional y decía: ¿no será lo terrible que sacamos una constitución en dictadura para llegar a la democracia? ¿Y en democracia vamos a hacer una constitución para llegar a una dictadura? Bueno, esperemos que no, nadie espera, pero siempre está el peligro. Está el riesgo y para qué no vamos a llegar ahora. Esto es la constitución ilegítima, pero además uno explica estas cosas y la gente a veces te escucha como que no te cree, no razona muy bien, le da lo mismo, a pesar de que tú le das evidencia, porque hay ciertos sectores... Y no las han leído, porque son muy pocas personas que han leído la constitución. Y otras lamentablemente, que cuando las leen tampoco las entienden. Es otro tema, pues te dicen, no, si yo leí la constitución, pero no la entienden, porque en Chile cada de 10 personas, 5 o menos entienden lo que leen. Entonces al final la leen y dicen, no, sí, un orgullo, no la leí. Y te empiezan a dar explicaciones que no responden. La constitución de Alemania, pues el otro día estaba en un programa y un señor me dice Alemania y me intriga un poco más, que vivió muchos años en Alemania. Bueno, la gente se creía la constitución de Alemania. Primero fue escrita en el año 49, cuando Alemania estaba ocupada militarmente, o sea, los alemanes no eran libres, ¿cierto?, los rusos, los franceses y los norteamericanos. Hay una ocupación militar y la constitución se hizo bajo el alero de la ocupación militar. O sea,
cero democracia. Aquí no hay democracia. Los militares establecieron esa constitución. Y una constitución que tendrá 2 o 3 derechos sociales, porque no tiene más derechos sociales. Entonces no tiene más. Entonces nos dicen los alemanes, pero no han leído la constitución de Alemania. No, claro. Entonces nos dicen, ¿cuántos derechos sociales tienen? Tienen un montón nomás. 3 que tienen. Y no tiene un catálogo así como interminable. No me lo he leído, reconozco pero algunas cosas así sueltas. La de Brasil, que es una cosa, digamos, casi paradisíaca. Para decir de Venezuela, que un sueldo digno, de Venezuela que dice, acá personas dicen un sueldo digno. El sueldo mínimo en Venezuela hoy día es $1, si es que no menos de $1, anda por ahí. Exactamente. Eso es un sueldo digno de ellos. Entonces, pero tú le después estas cosas a la gente dice, no, porque en realidad vamos y tenemos que hacerlo entre todos. Para ver en qué parte uno no se entiende esto de que hacerlo entre todos, además tampoco es entre todos. Claro, no. Primero hacerlo entre todos. A ver, cuesta en realidad una... Mira, yo como economista calculé que más o menos un constituyente que pueda tener éxito para elegirse como constituyente y llegar, ¿no es cierto?, a representar esa voz de todos, esa persona no es la señora Juanita, don Roberto del barrio. No, van a ser seguramente profesionales, avesados, etcétera, o políticos de siempre, porque son más o menos unos 30 millones de pesos. Esa va a ser una campaña de un constituyente exitosa, porque por los distritos, sí, claro, la geografía, son los mismos distritos de los diputados. En el caso de una constituyente, convención constituyente, son 155, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Y son los mismos distritos, digamos, de los diputados. Y por lo tanto, piensen que acá, en la última campaña electoral de Gabriel Boric, él presentó al CERVEL, justificó, si no me equivoco, casi 50 millones de pesos en gasto electoral. Así que la gente puede calcular su constituyente cuánto para poder elegirlo. Entonces no va a ser la constitución la constituyente del pueblo, como se quiere decir, sino que van a ser un poco los mismos de siempre. Ahora la pregunta es, y a veces hay que hacerse al revés la pregunta, ¿por qué hay que mantener esta constitución? Porque también la acusación de vuelta, los pruebas le dicen que usted quiere mantener todo igual, si usted quiere... porque no como argumento, uno usted quiere mantener todo igual, que no quiere cambiar. Entonces va a ir todo por suerte. A ver, ¿quién? Yo nunca he dicho que no quiero cambiar. Yo creo que nadie que está por el rechazo está diciendo no cambiar. No. La Constitución no es un documento pétreo, sí, es modificable y perfeccionable. Y de hecho está modificado tantas veces y se puede seguir modificando. Uno también le da el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos, de 200, casi 40 años. A la nuestra se le sacó el binario. Efectivamente se ha ido modificando, pero nadie en Estados Unidos se le ocurrió decir es que como había esclavitud en esa época, en 1700 y tanto, Estados Unidos, había esclavitud, o sea, no había libertad, tenemos que cambiarla, porque estaba en un régimen de esclavitud, entonces había que cambiarla. Y a nadie se le ocurre eso, a nadie en Alemania se está ocurriendo que hay que cambiarla, pero sí a los chilenos que son como creativos, algunos creativos dicen no, hay que cambiarla. Sí, hacerla de cero, desconociendo toda la experiencia republicana de todas las generaciones del país hacia atrás. Sí, claro, me parece que cuando se apela a la emocionalidad, hay que reconocer que no es fácil, digamos. Nos dicen, oye, vamos a algo nuevo, y pareciera que lo nuevo es siempre bueno. Sí. Pero el COVID es una nueva enfermedad. Es una nueva enfermedad, ¿cierto? Nos está matando una nueva enfermedad, ¿cierto? Hay males nuevos. Lo nuevo no es... Pero claro, por eso yo siempre trato de decir que es otra constitución. La gente quiere hacer otra, no una nueva, porque la nueva tiene esta cosa mágica, esta palabra mágica de decir que es bonito, que no va a servir, pero no sé, hay nuevos males. Ahora tampoco, también me he preguntado, ¿cómo te imaginas tú después del 26 de octubre? ¿Qué te imaginas tú de Chile? Si es que se hace, ojalá, pero será que se aplace, ¿no? Que se aplace. Que se aplace, que se haga bajo las condiciones adecuadas. Pero supongamos que el 25 vamos a tener el referéndum y yo espero, y lo que deseo, ¿no es cierto?, que el día, cualquiera de los resultados, gane el apruebo o gane el rechazo, que el país se reencuentre y que el país actúe de una forma de que aísle a los violentos. Eso es lo importante. Los violentos, los extremos, eso hay que aislarlo. Y creo que esa sensatez es lo que hoy día falta
El sentido común es lo que está faltando mucho en la sociedad chilena, y yo espero que si se produce el plebiscito, que al día siguiente vuelva ese sentido de país, ese sentido patriótico, ese sentido que incluso para este 18 de septiembre como que faltó celebrar. Sabemos que acá en Punta Arenas estábamos medio encerrados, pero para mí fue triste ver en la ciudad que faltaban banderas de Magallanes, de Chile, como que la gente estuviese, no sé, avergonzada o temerosa de expresar nuestro cariño porque Chile es un gran país, una tierra hermosa, nuestra región es hermosa, y como que hemos perdido eso y no nos estamos dando cuenta que tenemos mucho por qué enorgullecernos, ¿ya? Y yo espero que el día 26 volvamos a recobrar ese sentido de país, y que la gran mayoría que es silenciosa, vuelva a mirarse y se dé cuenta de estos extremos, ¿ya?, que no nos están haciendo nada bien, y que sabemos que podemos caminar juntos hacia un mismo destino. Hernán, por otro lado, una nueva constitución no pone en peligro que ésta se divorcie, por ejemplo, del Código Penal, del Código Civil y de muchas otras normativas que están vigentes precisamente en cumplimiento a la constitución política existente. Mira, en la formalidad no debiera, en la formalidad. Te explico esto porque efectivamente la comisión técnica, ¿cierto? Porque una vez que hubo el acuerdo el 15 de noviembre, después hubo una comisión técnica, ¿cierto?, para ponerse de acuerdo en el procedimiento, señaló que obviamente una nueva constitución no podía pasar a llevar los tratados internacionales vigentes en Chile, las sentencias judiciales, o sea, todo eso debiera una nueva constitución u otra constitución no debiera pasar a llevarle. Entonces ahí está una seguridad que se sabe. No debiera, ese es el punto. Porque estos parlamentarios que hay acá, hoy día, muchos, ¿han violado la constitución actual? Sí, pues. ¿Por qué tendríamos que pensar que una constituyente, que van a decir, oye, nosotros somos el poder originario, tenemos todos los poderes, ¿por qué tenemos que obedecer a un poder judicial que van a ser elegido por el pueblo? ¿Ah? O sea, perfectamente, porque la práctica hoy día nos dice que un tratado internacional puede perfectamente ser violado por Chile. Dice, no ha sido. El tratado internacional asegura la vida de las personas, sin distinción, ¿cierto? El tratado de derechos humanos, ¿cierto?, asegura la vida de las personas, la propiedad, pero veamos la vida. Bueno, y acá está legislada el aborto 3 causales. A pesar de que el tratado internacional te dice, te da el derecho a la vida sin distinción. ¿Ah? O sea, no te dice el derecho a la vida del que nació, te dice el derecho a la vida. Por tanto, entiende del que está por nacer y el que nació. Pero acá te dijeron, no, eso no sirve, vamos a legislar sobre el aborto en 3 causales. Que sean más allá, buenas, malas, el punto es que hay una norma internacional que Chile no cumplió, como tantas no ha cumplido, de manera, ¿cierto?, solapada, no directo, de manera solapada. Entonces, ¿quién nos asegura que los tratados internacionales de Chile se van a cumplir por una nueva constitución? Nadie. Y lo volvemos a traer a la hoja en blanco. Esta hoja en blanco que te puede decir cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, yo creo que al final una buena posibilidad es que si tenemos la desdicha de que gane el apruebo, la constitución van a querer que sea poquitito, con pocas normas, poquititas normas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo decías tú, y porque además lo has dicho también el mismo sobre el apruebo, que todo lo que no quede normado dentro de esta nueva constitución lo va a legislar el Congreso Nacional por mayoría simple. O sea, el aborto por mayoría simple, la propiedad por mayoría simple, el derecho a culto por mayoría simple, incluso más. Y así lo han hecho en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, la reelección indefinida del presidente. Uno dice un día, pero en Chile no hay tradición de Chile, efectivamente no es un país que tenga la reelección presidencial como una tradición. Pero ya que estamos empezando de cero, el hoja en blanco, perfectamente la podemos poner y perfectamente puede ser indefinida. Y perfectamente, y las constituciones justamente son un marco regulatorio que te da una estabilidad y una proyección del país por décadas. Entonces, si en definitiva esa estabilidad la pasamos a algo que es de las mayorías temporales, entonces obviamente que el país puede cambiar sus reglas de juego a cada elección, ¿ya? Y eso también es muy nocivo.
muy nocivo para todas las actividades. En el caso de la actividad económica, por ejemplo, los inversionistas, lo que necesitan los inversionistas es reglas estables en el tiempo. Y obviamente que entrando en un túnel, en un camino de tremenda incertidumbre, esto va a golpear notablemente al sector económico. Es decir, los inversionistas van a decir, bueno, Chile me parece que hoy en día es un lugar de alto riesgo, van a frenar las inversiones, justamente ahora, cuando tenemos casi un tercio de la población chilena en desempleo, con una creciente pobreza, y cuando más se necesita, obviamente, del sector privado y público también, que invierta en el país, que vuelvan a pasar la pandemia o incluso durante la pandemia, que se empiece a ejercer, a crear empresas y que las personas puedan tener posibilidades de salir de la pobreza y emplearse. Entonces, somos el único país del mundo que hemos entrado en pandemia a querer cambiar las reglas del juego. Y crisis económica. En crisis económica, crisis social, crisis, ¿no es cierto?, sanitaria. Entonces, por lo tanto, lo que sí está claro es que, ganando la prueba, los próximos 2 o 3 años, lo que demora este proceso, para la gente común y corriente, los ciudadanos de a pie, no la van a pasar bien. No la van a pasar bien. El año 25, que se promulga la Constitución, el año 25, ¿cierto? Chile estuvo varios años, por lo menos 20 años, con mucha inestabilidad política. Y yo creo que va a pasar algo similar. Porque si tú... la Constitución del 25 recién realmente entró a regir al término del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en el año 32. Y ahí hubo muchos gobiernos que entraban y salían, o sea, fue terrible, Y acá va a pasar, ¿y por qué debiera pasar? A ver, quizás no debiera, pero ¿por qué está el peligro de que pase? Porque si tú haces una constitución muy chica y le dices a la gente, al Congreso, usted haga las leyes, o sea, vamos a tener, creando una constitución o normas de rango constitucional durante 2 o 3 periodos de Congreso Nacional. Sí. O sea, de discusión. En realidad esta constitución no se va a hacer este año o el supuesto año que debía durar, porque como hay normas, porque el Congreso de las normas, por normas importantes, se van a pasar al Congreso Nacional, el Congreso Nacional no va a discutir en un mes ni en una semana. Van a estar, pueden pasarse un periodo entero, 4 años, 6 años, 2 periodos enteros, por ejemplo, discutiendo normas constitucionales. Un punto muy importante que es lo que algunos quieren cambiar, ¿no es cierto?, que es el derecho a propiedad, que es un derecho humano, ¿no? Y quieren cambiar el derecho a propiedad, pasarlo que se legisle, ¿no es cierto?, en el Congreso, todo lo que puede significar eso va a entrampar el desarrollo del país. Si tú vas a alterar el derecho a propiedad y que quieren, ¿no es cierto?, colectivizar, ¿no?, muchas cosas en el país, ¿qué va a pasar con la inversión privada? La inversión privada va a decir, ¿sabe qué más? De este país me voy. Como ocurrió en Bolivia, en Venezuela, como ocurrió en los años de Rafael Correa en Ecuador. Rafael Correa, mientras tuvo el precio del petróleo arriba, pudo hacer lo que quiso, pero una vez que se le cayó el precio del barril, se tuvo que ir. Y cambió de color en definitiva el gobierno, porque no pudieron sostener, ¿no es cierto?, el asistencialismo, el sector público, todo el gasto que tenían, pero Ecuador ya casi no tenía empresas que sostener, ahora se está recuperando, pero en el caso de Venezuela, precio del petróleo bajo y está en que las personas tienen que mendigar por agua. Oye, el tema del agua también es un mito. Yo, en un programa que tuve ahí en enero y febrero, yo demostré que este es un mito, que te dicen, no, es que ustedes no quieren que el agua... Bueno, primero la ley dice que el agua son un bien nacional, los públicos son de todos los chilenos. Entonces, no, pero mira, en Petorca pasa que hay unos señores que tienen la perpetuidad, el derecho y por tanto no pueden, afectando a la comunidad. Perfecto. Pero la misma Constitución, si ustedes lo hubiesen querido usar, cuando estaba en el gobierno lo hubiesen querido usar, la misma Constitución dice el derecho a propiedad y habla de la función social de la propiedad. Habla de la función social de la propiedad. Por tanto, la propiedad, el derecho a propiedad tiene que estar en función del bien común. Eso lo dice esta Constitución, no lo dice la 25, lo dice esta Constitución. Y por tanto, si hay un privado que está afectando a una gran cantidad, a una población entera, y no les pasa agua, la solución está en expropiarla. Es tan simple como eso. Yo Estado, yo gobierno, expropio el agua. ¿Sabes? Si usted está haciendo mal uso, va en contra del uso de la comunidad, porque está dejando sin agua potable, sin posibilidad de consumo humano. Solo por tenerlo usted. ¿Sabes? Eso no se puede hacer, yo se lo expropio. Hay causa de utilidad pública, evidente que hay causa. ¿Por qué no usó la nueva mayoría de la izquierda? ¿Por qué no usó eso?
Si está, ahí lo tenían, porque no quisieron usarlo. Porque no quisieron usarlo. Ahora, fíjate que ya yendo a los números, saliendo un poco a lo mejor del tema, pero me parece impactante. Hoy día me informé que 9 millones y medio va a costar cada constituyente mensual durante un año, que sería aproximadamente como dar un ingreso familiar de emergencia de 500.000 pesos por 6 meses a las personas. Bueno, sin restricción, o sea, a cada familia. Es un segundo congreso, eso es carísimo. Claro, en definitiva es caro, o sea, ¿y quién lo paga? Son nosotros. El pobre lo va a pagar. La gente que está sin trabajo, ¿cierto? Y que dan subsidios y que no le pueden dar más subsidios porque hay que mantener ¿cierto? un congreso paralelo. Y además, una vez más, otra vez más los políticos son engañosos y las cosas te las dan así de vuelta. Porque te dicen, el sueldo del constituyente sería 2.700.000 o por ahí. Listo, ahí parecía que es baratito, digamos. Es súper barato, pero hay que mantener el edificio, hay que mantener el secretario, hay que mantener el cafecito, hay que mantener los viajes, los asesores. O sea, al final, si no son 2.700.000, nadie puede entender que son 2.700.000 y usted arregla ser solo, digamos. O sea, solamente en el concepto de sueldo de 2.700.000, si tú lo multiplicas por los constituyentes que se... Por 12 años, por 12 meses. Claro, pero mensualmente son 400 millones, solamente en eso, y más los otros ítems. Entonces es una cifra muy, muy importante que obviamente que puede ser mejor utilizada ¿no es cierto?, en ayudar a la gente que está viviendo esta crisis. Por otro lado, los cambios, o sea, justamente el rechazo también propone reformas, como se han ido haciendo. Y yo creo que estamos todos conscientes que tenemos un pésimo Congreso, porque este es el Congreso de la Pamela Giles, de los Florcita Motúa, de gente que se pone a cantar, pero no sabe redactar una ley, que se pone unas capas así de la tirana. Otros que donan, se algodonan. Claro, otros... Así que, oye, préstame 100 lucas y una donación y otra vas a dar la vuelta. Son ese tipo de donaciones que acostumbran en Revolución Democrática. Pero la gente lo que sí tiene una oportunidad es que el próximo año, en noviembre, hay elecciones de parlamentarios. Entonces ahí yo creo que hay también una muy buena oportunidad de elegir buenos parlamentarios, capaces, no de la farándula porque son más conocidos por la tele, sino que personas que sean preparadas de uno y otro sector, de lo que la gente decía, pero personas preparadas, y ahí ese nuevo Congreso puede implementar buenas reformas. Yo soy un convencido, experiencia como emprendedor que he creado empresas, que los grandes cambios es producto de la sumatoria de pequeños cambios. Llama a los políticos, la mayoría lo aprueba, porque hay gente que lo hace de buena fe, ¿cierto? Están un poco extraviados, pero son de buena fe, digamos, están un poquito... hay que recordarse, ¿te acuerdas cuando en el Congreso los diputados, ¿cierto?, que eran 130, 120, pasaron a 155? ¿Y qué estuvieron políticos de la prueba que dijeron? Que eso no va a costar ningún peso más al Estado. Claro, le dijeron, no se preocupe, esto no va a costar ni un peso más. Al final costó muchísimo, nos cuesta muchísimo, millones. Pero ellos mismos de la prueba nos están diciendo, no, si son 2.700.000 nomás, ¿sí? Nada más que eso. Otra mentira más. Y le mienten. Y la gente, hay gente incauta que dice, en realidad, pero a mí tú decías algo bien, que además se ve, cuando tú le explicas esto a la gente empieza a pensar, en realidad no me habían dicho así, no me habían explicado este punto. Porque no me hablan del punto como hermanos hacer una constitución. Pero cuando usted me explica... Porque la constitución le va a arreglar las pensiones. ¿Cierto? Y el sueldo, mira, hay una señora, se enoja, pero obviamente que no la voy a nombrar. ¿Cierto? Me dijo un día, me pregunté, pero en este caso no puedo estar con usted, no quiero cambiar la constitución. ¿Qué vamos a hacer? Y le explico por qué. Me dijo, sí, yo cuando era niña fui manoseada y fui casi violada. Y cuando adulta también. Y por eso necesitaba un cambio. ¿Qué le voy a decir a esa señora? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que no tiene sentido hacer una cosa con la otra si me está contando además un drama. Pero ese era el motivo de ella. Porque lamentablemente había sido abusada. Por eso ella quería un cambio. Por eso esa irracionalidad, ¿cierto? O ese no conectar la realidad con lo evidente, es complejo, es complejo porque yo entiendo también
soy economista, yo entiendo uno da cifras y pues también las doy. Pero la gente te mira y diciendo ahí, oye, que se va el inversionista, como que no conectan. Porque, bueno, si se va el inversionista, el Estado me va a dar pega. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué va a tener una empresa? Un poco lo que ha pasado. Y me da más, me da mejor empleo, porque me mantiene estable y me paga más que una empresa privada. ¿Qué le dirías tú a una persona así? ¿Ah? Sí, eso es difícil porque no se dan cuenta que el Estado no crea riqueza. El Estado no crea riqueza. Es el sector privado, los emprendedores, los trabajadores del país, que se juntan trabajo con el capital, los que crean riqueza y lo que hacen que finalmente los países avancen y las personas accedan a mejor calidad de vida. Porque de esa riqueza que generan los trabajadores junto con los emprendedores, ¿ya? El Estado o el gobierno, ¿no es cierto?, puede tomar impuestos y financiar, ¿no es cierto?, su gasto público y la salud, la educación, los bienes, las carreteras o lo que tenga que hacer, ¿no es cierto?, en el país. Pero si esto, que es el sector privado, ¿no es cierto?, se deteriora, se van los inversionistas, la torta a repartir o el saco a repartir cada vez menor. Y los que creían en un principio que el asistencialismo era muy bueno, al final del día, como igual que los venezolanos, lo único que terminan haciendo es rascando la olla y siendo esclavos de un burócrata, de un funcionario público de turno. Sí, lo que pasa es que la izquierda, para terminar punto, lo que pasa es que la izquierda ve y concibe a la sociedad desde la pobreza. Porque te dicen, mire, una persona es pobre, te dicen, ¿cómo no ayudarla? O sea, ¿cómo no ayudarla? ¿Cómo darle un bono? ¿Cómo darle educación gratis, salud gratis, si esta persona es pobre? Y entonces, claro, hay que cambiar el concepto. Bueno, efectivamente, la persona es pobre y hay que sacarla de la pobreza. No hay que darle cosas, hay que sacarle de la pobreza porque, yo siempre le digo, ya, ¿cuántas personas ganan 400.000 pesos? Si no alcanza, efectivamente no alcanza. ¿Y qué pasa si esa persona en vez de 400 gana 1.000.000 de pesos? ¿Gana 1.5 millones? ¿De qué nos cambia? Entonces, el concepto es, no le voy a dar a usted un bono más, sino a dar un buen trabajo a usted. Y cuando usted tiene un buen trabajo, usted puede acceder, porque te dicen, mire, es que en este país no hay libertad, pues si yo no puedo elegir el colegio. Cierto, una persona que tiene que ganar sueldo mínimo, cierto, no, es evidente que no puede elegir un colegio. O sea, no puede elegir un subvencionado, un particular, tiene que irse al colegio municipal. Y más encima con la reforma de Bachelet, al que le toque, digamos. Bueno, ni siquiera puede escogerlo más encima con la reforma de Bachelet. Perfecto. Pero si esa persona en vez de ganar el sueldo mínimo, nosotros pudiéramos hacer que con creación de empresas ganara ya no 300, el doble, ganara el triple, ganara 1,5 millones, ¿va a poder escoger colegio? Sí, va a poder escoger. Claro que va a poder escoger. Pero como la izquierda lo ve, considera la sociedad pobre, entonces ellos no se imaginan que la persona puede ganar 1,5 millones. Ellos se imaginan que puede ganar 300, 400.000 pesos y hay que darle. No, y como tú dices, o sea, si todas esas personas acceden a este de salario porque hay más empresas y, ¿no es cierto?, tenemos un sector, un país que crece, ¿ya? El Estado mismo tiene mayores recursos y si esos recursos los usa eficientemente, también la provisión de servicios educativos, o sea, los colegios públicos, las escuelas públicas pueden ser de mucha mejor calidad. Ahora, precisamente ustedes ya fueron a los números. ¿Qué pasa con un segundo 10%? Dicen las estadísticas, lo que yo he escuchado, tú eres economista, tú me puedes aclarar, que el 80% de los imponentes quedaron 0 pesos en las AFP y por lo tanto en estos momentos, si tuvieran que jubilarse todos aquellos, serían carga del Estado. Bueno, con el retiro del 10%... ¿Del primer 10%? Sí, el primer 10% justamente es un gran porcentaje de personas que quedaron hoy en día sin posibilidad de una pensión, a lo menos que sea una pensión, ¿no es cierto?, básica solidaria, ¿no es cierto?, en el futuro. Ahora, con un segundo retiro, ¿ya?, obviamente que ese porcentaje va a ser mucho mayor y cada vez el sistema de AFP o de pensiones va a quedar la gente que más recursos, que más años ha trabajado, que más ha imponido, ha contribuido al sistema. Por lo tanto va a ser clase media alta, ¿ya? Y por lo tanto la clase, ¿no es cierto?, media baja o la clase más trabajadora, ¿no es cierto?, ya va a tener sin pensiones. Y por lo tanto eso va a debilitar y es donde ahí van a venir los políticos de izquierda diciendo, no, es que ahora lo que lo que requiere Chile es un sistema de reparto. Pero cualquier economista con 2 dedos de frente
sabe que un sistema de reparto no es sustentable en el tiempo. Y lo que nosotros tenemos que hacer en el sistema de pensiones es tener un sistema de capitalización individual, que es lo que hay que defender, con aportes de los trabajadores, aportes de las empresas y aportes del Estado, ¿no es cierto? Que también tenga una base solidaria. Pero el motor de que pueda ser sostenible un sistema de pensiones, que pueda tener buenas pensiones a futuro, los trabajadores y jubilados del futuro, es que se mantenga la capitalización individual y que no sea un político de turno que controla aquello. Ahora, con el retiro de un posible 10%, claro, las personas van a tener liquidez, pero y ahí hay situaciones que personas obviamente que necesitan ayuda, pero también vimos otros casos que esto sirvió para aumentar el consumo, porque no sé si explicarlo realmente el número, porque creo que voy a hacer esta explicación, pero no, me voy a tomar un minuto. El gobierno hasta el momento ha aportado, por los ingresos de emergencia y distintos mecanismos, programas de apoyando a la familia y los trabajadores chilenos, ha aportado hasta el momento 5.000 millones de pesos, o sea, 5.000 millones de dólares durante esta pandemia. Lo que está programado es mucho más, ¿ya? Pero hasta el momento 5.000. Lo que ha caído el Producto Interno Bruto, lo que ha caído la actividad económica, ha pegado negativamente en los trabajadores en un monto aproximadamente de 6.000 millones. Ya estoy hablando en términos agregados macroeconómicos a nivel de país. Es decir, son 1.000 millones que las personas han disminuido en su renta, 1.000 millones de dólares. Pero aparte el gobierno anunció 2.000 millones de dólares que va a aportar para los subsidios a la contratación, reintegro, etc. Pero por otro lado, también se retiró el 10%, que al menos se ha retirado hasta el momento 16.000 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día el efectivo, la liquidez, el circulante de la economía chilena es incluso superior, ¿ya? Y cubre largamente los ingresos del trabajo que se han perdido. Obviamente que si uno analiza por familia pueden ser distintas las historias, pero a nivel de la economía lo que estamos viendo es que, por ejemplo, cayó la mora a niveles de hace una década atrás. ¿Ya? Eso quiere decir que hoy en día hay plata dando vuelta, ¿ya? Tal vez concentraron más en unos lados, otras personas que tenían ingresos muy informales y que no pueden salir de su casa lo están pasando muy mal. Y eso, bueno, hay que ver cómo solucionarlo. Pero yo creo que la solución no es el retiro del 10%, porque esto es donde va a tener herramienta de repercusión es en el largo plazo, cuando el país, hoy en día que se está endeudando, ¿ya? La gente va a querer retirarse, ¿no es cierto? Y no va a haber plata como para apoyar a todos los que creen que me gasto toda la plata ahora y después me van a tener que dar una pensión de emergencia, porque en el futuro tal vez no exista la plata para ello. Bueno, en España, que tiene un sistema de reparto, estaba leyendo esta semana, si no me equivoco, los pensionados nuevos están recibiendo menos pensión que los pensionados más antiguos, justamente porque la plata no está alcanzando, de hecho está deficitaria, la seguridad social en España está deficitaria, pero son miles de millones de euros. O sea, es terrible, los españoles no saben qué hacer un día con su seguridad social, porque saben que esto está quebrado, pero tienen que seguir dando vuelta a la maquinita, porque si no se le va encima a la gente, entonces está quebrado. Y por lo mismo están recibiendo menos pensión hoy día los españoles que se están pensionando los nuevos. Y respecto al 10%, yo voy a algo que el otro día discutía, pero claro, con estos temas no me parece que va a ser algo que es un tema ético, a mí, porque se habla hoy día de la ética, en fin, ¿cierto?, de la conducta humana. ¿Quiénes eligieron los parlamentarios? Y está el proyecto de ley, por única vez se ha tenido el 10%. Ahí está, con casi su palabra. Sí, absolutamente. El 10%, por única vez. Bueno, ¿qué le dan a los políticos de la prueba? ¿Qué están diciendo ahora? No, bueno, en realidad, si no era por única vez, si en realidad, mire, si yo lo dije, pero en realidad hay una segunda vez. Si no, ¿para qué me cree tanto? Si puede haber una segunda, y si puede haber una segunda, que no puede haber una tercera, ¿cierto? La intención es destruir las AFP, definitivamente. Sí, bueno, yo creo que esa es la intención, esa es la intención. Tirarla, ¿cierto? Bueno. Porque al generar que finalmente los recursos o el ahorro que va a estar en el sistema de AFP va a quedar en una población que dije que es de clase media o clase media alta, entonces por lo tanto va a ser un grupo de personas menor y por lo tanto políticamente
a la izquierda que quiere hacerse de ese botín puede decir, me va a ser más fácil poder hacerme ese botín porque este grupo justamente va a ser menos numeroso como para poder defenderse en términos, por ejemplo, electorales. Claro, entonces, para tomar este punto, hay un tema ético que dijeron que por única vez no lo están cumpliendo. Como no le van a cumplir tampoco los 2/3 de la Constitución, como no le van a cumplir el salario del sueldo de los constituyentes, como no le van a cumplir las promesas que están haciendo de juntos como hermanos con una Constitución, no le van a cumplir. Y usted tiene la seguridad de que no le van a cumplir porque se lo están diciendo además. Entonces no salen con esto del 10% por otra vez, porque mire, lo que pasa es que a lo mejor, pero mire, es bueno. Al final, entre tanto enredo, la gente dice, bueno, pareciera que es bueno. Y ya se difumina esto de que mi promesa fue por única vez. Entonces, y claro, efectivamente la idea es destruir el sistema, obviamente, destruir el sistema, porque el día de mañana, cuando esta gente pobre ya no tenga recursos en sus AFP, ¿qué va a decir el político? Se preocupe. Yo le doy la pensión, yo a usted, como soy buena persona, yo a usted le voy a dar la pensión, yo político. Y nos van a hacer 300.000 pesos, le vamos a dar 400.000 pesos. ¿De dónde vamos a sacar? No importa, como no tenemos plata, miren, yo creo que hay que empezar a expropiar una empresa, porque en realidad no tenemos mucha plata, entonces mejor expropiemos, ¿cómo ha pasado? Si esto no es ficción, y pasó en Chile, Y pasó en Chile, porque fíjate que la izquierda cuando dice, si esto nosotros no queremos, ¿y por qué critican tanto el gobierno de Allende, de la Unidad Popular, cuando expropiaron la empresa? Justamente porque no les alcanzaba para todo lo que querían hacer, ¿qué hicieron? Expropiaron la empresa, porque no tenían otra cosa. Y dijeron, mire, el pan, se llama locura que un cremino, el helado, de instancia oficial, le fijaron la empresa al helado cremino, para que todo fuera un helado popular, digamos. Entonces, el cremino fijaba el precio, es una locura, fijaban el precio. Y claro, la lógica que te dice, que si el mismo gasta producir el pan a 100 y el Estado dice que venda a 80, primero voy a producir poquito para cumplirle y el otro lo voy a vender por el mercado negro. Y eso pasó en Chile, tampoco hay que irse a Venezuela, eso pasó en Chile, en el gobierno socialista, pero que tanto reivindican, porque ahora se cumplió unos días atrás en septiembre, y que reivindican y loas al gobierno de la Unidad Popular, histórico un desastre, pues eso fue un desastre. Entonces, y estos mismos políticos le están diciendo, no se preocupe, si no hay constitución, le va a solucionar los problemas. ¿Ves? O sea, ¿hasta cuándo? Pero bueno. Hay que una expectativa muy, muy alta. En definitiva, una pregunta así ya más bien de orden filosófica que ¿cuál es el país que queremos? Y me refiero cuando me pregunto cuál es el país que queremos, cuál es el país que quiere el rechazo, cuál es el país que quiere la prueba, porque aquí se ven dos países muy diferentes. Interesante pregunta, no lo había planteado así. El país de la prueba, hay que preguntarle la prueba, porque usted le pregunta a uno de la prueba te dice una cosa, al de al lado de la prueba te dice otra cosa, al de más allá te dice otra cosa, y el de más acá te dice otra cosa. O sea, entre ellos hay muchas cosas. no tienen con lo que puede decir Velasco, con lo que puede decir Marina Elwin, con lo que dice Vidal o Jackson o la Pamela Giles, es totalmente distinto. La gracia del rechazo es que tenemos un sentido común de país. Queremos un país, primero libertad, donde la libertad del individuo sea lo principal, ¿cierto? Donde podamos progresar, donde nuestro desarrollo de vida, lo que queremos en la vida, no se nos permita, ¿cierto? Que el Estado nos diga que tenemos que tener un poquito de sal acá, porque tenemos que sacar la sal del restaurante, ¿cierto? Porque si no, cada uno sabe lo que tiene que hacer y se responsabiliza de su vida. Y por tanto puedo crear empresas, medianas, grandes, chicas. Un país donde hay libertad, va a haber necesariamente muchas empresas, porque muchos emprendedores que van a decir, tengo una idea de negocio, ¿qué hago? El Estado me está dando la herramienta para hacerla, y no se va a meter mucho. Por lo tanto, y donde hay muchas empresas, hay mucho trabajo, porque el problema que se viene hoy día, yo en el mundo, y está instalado, pero yo, es el tema de empleabilidad. O sea, esta tecnología que estamos usando ahora, ya cada día se está quedando. Y hoy día veamos, por ejemplo, ya se tienen los supermercados que están haciendo. Están cada día poniendo cajeros automatizados, ya no se necesitan cajeros humanos. Los peajes que uno veía en un lado, ya casi ninguno es humano, fuera del trabajo humano. Las bencineras, que uno por bencinera, uno o dos por bencinera, todo automatizado. Y se está dando cuenta, la venta online hoy día. ¿Alguien podría poner una empresa y decir, ¿saben? ¿Para qué voy a contratar a 2 o 3 trabajadores si tengo online?
Y entonces el trabajador, yo sé que puede que yo quiero ganar 1 millón de pesos, sí, pero que mi empresa es chiquita, la que usted me está explotando. Primero tenga trabajo, porque mire, el mejor derecho laboral, el mejor código laboral que puede tener un país es darle trabajo a las personas. Tú no sacas nada de tener un código laboral de 500 artículos, correcto, con 500 derechos, si tú no tienes trabajo. Mira que lindo mi código laboral, que dice tantas para cosas, mirarlo me protege. como un cuadro. Este código laboral me protege. Si tú tienes trabajo, no dice tanta Y la mejor manera, y ojo, algo que para complementarte, Hernán, la mejor manera de salir de la pobreza es teniendo trabajo. La mejor manera, ¿no es cierto?, que una generación tenga más oportunidades de otra es que continuamente esa generación, esas familias tengan trabajo. Además, las empresas son las mejores distribuidoras de riqueza, porque se habla mucho a veces de la igualdad, y resulta que el Estado nos mete la mano en los bolsillos, retira para lo que va a ser el 2021 $73.000 millones, ¿ya? Y se supone que con eso hacen un montón de programas para generar un reparto equitativo en la sociedad. Pero eso, cuando una vez, después de impuestos, después de la acción de los gobiernos en Chile, no se mueve la aguja. En general la desigualdad sigue igual, apenas mejora. Pero nosotros, gracias a la distribución de riqueza de las empresas, es nuestro gran motor justamente que hace que el país propenda a una mayor equidad. Entonces, por lo tanto, el trabajo es lo fundamental para salir de la pobreza y para alcanzar, ¿no es cierto?, que las personas tengan las posibilidades de vivir la vida que desean vivir. Cuando se tiene trabajo, se tiene ingresos, las personas aumentan sus posibilidades y pueden ejercer con mayor facilidad su propia libertad. Y esta precariedad, la gente te dice, oye, que si pierdo mi trabajo, resulta que voy a estar cesante varios meses y he estado... Es que si tú tienes mucha empresa, perdiste el trabajo hoy día, como en Chile pasó, Sí. Y pasó no hace mucho. Tú perdías el trabajo, pero podías en 1 mes, 2 meses encontrar un otro trabajo, con cierta rapidez. Y a mayor competencia, siempre los trabajos tienen mejor manera de negociar también. Y a propósito del país que uno quiere, y el rechazo yo creo que está también en eso, si estamos todos en esto, tenemos un proyecto de país más o menos común, es que claro, la gente efectivamente, hay gente que se va a quedar, no va a tener la capacidad, ¿cierto?, de progresar más que otros. Bueno, ahí tiene que estar la mano generosa, y no solamente el Estado, de todos nosotros, ¿cierto?, de darle empleo, de darle, ¿cierto?, con las condiciones, de tratar de poner las condiciones de que no se quede gente atrás. Que no se quede gente atrás. La vida es así, inevitablemente hay gente que se va a quedar atrás, porque en ningún país hay gente, uno ve en Europa y hay gente pobre también, digamos, ¿cierto? No es una comparación, son todos ricos, digamos, hay gente pobre también, ¿cierto? En España hay casas sociales, en España se hacen casas sociales para gente que no tiene mucho dinero, ¿cierto? Y vive en casas chiquititas porque no tiene dinero, en departamentos chiquititos. Pero es efectivamente que con esta recaudación de impuestos se focaliza esta palabra que tan, como se dice tanto, pero no se entiende, que tengamos cada vez menos pobres y esta ayuda social vaya a esa gente. No para mantenerlas pobres de por vida, sino que para ayudarlas a salir de la pobreza, que es distinto. No para mantenerlas pobres, porque yo no puedo pagar $1 millón de pesos mensuales y que es en su casa. Como en Argentina, que en definitiva hay amplios programas sociales de asistencialismo, y al final lo que tienen son, la mayoría del país, hoy en día Argentina es más o menos el 50%, la mitad del país vive en la pobreza, en las villas incendiadas. Claro, entonces, yo creo que ese país era un país con libertad, con trabajo, con solidaridad, porque hay que ser solidario, efectivamente, donde las familias puedan vivir tranquilas, un país también ojalá donde la delincuencia sea lo menos posible, y eso cuando un país es próspero, fíjate, ya no es necesario robar. La gente dice, ¿para qué robar si tenemos trabajo, puedo tener trabajo? Efectivamente, si tú estás desesperado, porque llevas 1, 2, 5, 6 meses sin trabajo, obviamente a muchos le da la tentación de empezar a robar, a delinquir. Pero si tú sabes que tienes un horizonte de 2 meses sin trabajo, que es de un seguro, ¿cierto?, de cesantía, o donde te va a alcanzar, ¿cierto? Es que eso, el país que uno desea, y en eso yo creo que no coincidimos, o sea, no se da por un decreto, no se da porque se escribió una palabra bonita, una frase bonita en una constitución, sino que, ¿no es cierto?, es un tremendo esfuerzo y trabajo que se va dando progresivamente en el tiempo. Y ese país que queremos es un país, ¿no es cierto?, que las personas tengan las oportunidades, que todos tengan las oportunidades, que efectivamente no porque naciste en un cierto lugar se defina tu vida,
¿ya? Sino que porque naciste en un lugar, no importa cuál sea, que tengas las oportunidades de poder estudiar, acceder a la educación y que puedas desarrollar plenamente tus capacidades. Y eso se hace simplemente protegiendo la libertad, teniendo una buena justicia, porque también, ¿no es cierto?, el sistema judicial chileno deja que desear. Yo creo que tenemos que mucho mejorar ahí, necesitamos proveer una mejor justicia para los chilenos. Creo que también existen abusos en el país, tenemos que hacernos cargo, son los temas pendientes que todos los países lo tienen, no hay que estar destruyendo, pero tenemos que generar mayor competencia, no podemos permitir que los oligopolios que abusan, ¿no es cierto?, de los consumidores, de sus clientes, eso tampoco atenta a la libertad del mercado, que es la que genera también riqueza. No podemos permitirnos, obviamente, tenemos que hacernos cargo de las personas que se puedan estar quedando atrás, porque tú bien decías, el futuro, la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, va a demandar que las personas tengan mayores capacidades. Y por lo tanto, si las personas que hoy en día no tienen un buen nivel de educación, se van a quedar muy atrás, y nosotros tenemos que hacernos cargo como país para que se puedan subir al carro del desarrollo y enfrentar este mundo de la biotecnología, de la infotecnología, de la inteligencia artificial, porque ese es el mundo que viene. Nosotros no vamos a poder cambiarlo, nosotros tenemos que adaptarnos a él, y tenemos que ese país, nosotros, por lo menos el país que yo sueño, es el país vigoroso que tiene esa capacidad, todos juntos, de adaptarnos y hacer frente a los desafíos y salir victoriosos en eso. Y no sé si para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, pero mira, alguien me decía que derecha, pero a mí me dice, no, será ahora esto de que la derecha tenga un sentido más social, porque mira, no estamos ocupando la economía. Yo diría, ¿qué más sentido social hay de sacar a millones de la pobreza de este país? O sea, cuando tú sacas a una persona de la pobreza, le das oportunidad, le das un buen trabajo, una buena casa, ¿qué mayor, entre comillas, justicia social que eso? Porque la justicia social no es darle un bono de 100.000 pesos todos los meses. No es eso, es una justicia social. La justicia social es sacarlo de la pobreza. ¿Qué mayor? Tiene razón. Tenemos que cambiar el paradigma, porque hay una derecha, ¿cierto?, que se ha comprado el discurso de la izquierda, esta cosa existencialista, ¿cierto?, de abrazar, oiga, mire, yo estoy con usted, pero no se preocupe, yo doy el bono, trabajo, no sé si lo doy, pero el bono lo voy a dar. Eso es claro, que yo bono, que además no sale de mi plata, sale de otro, del Estado, porque mi plata no me toque, porque es mi plata mía, así que los trabajos tampoco puedo darle. Es el trabajo el que saca a la gente de la pobreza. Esa es la justicia social, si es que la justicia social existe, porque en realidad la justicia es una sola, que es el concepto, bueno, cada uno tiene su cosa de profesión, digamos, es a dar a cada uno lo que le corresponde. Ese es no sé si verdadero, pero el concepto más ajustado de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le pertenece. Perdónenme, al flojo, ¿por qué le vamos a dar 1 millón de pesos mensuales? ¿Por qué tiene que dar 1 millón de pesos mensuales si no le corresponde, si no se ha trabajado? Y la persona que se rompe el lomo, claro, ojalá que no gane 300, ojalá gane 500, ojalá gane 1 millón. Esa es la verdadera justicia. Es el que se esfuerza, que tiene la oportunidad. Pero tú no puedes mantener a una persona, ¿cierto?, que como parece en Europa pasa, donde hay buenos subsidios, ¿cierto?, a la cesantía, y hay gente que se pasa 1 año sin trabajar, porque ahora le da buena pensión, o sea, una buena pensión, ¿para qué va a trabajar? ¿Cierto? Entonces la justicia social, si es que eso existe, es sacar a la gente de la pobreza. Se saca a la gente de la pobreza no con bonos, se saca dándole trabajo. Y la izquierda, lamentablemente, históricamente, no da trabajo a la necesidad así, digamos, si no te cuesta que la empresa, porque ellos no reparten riqueza, porque piensan que el Estado tiene que repartir. Bueno, claro, reparte la riqueza que otros crean, claro, porque ellos son incapaces de crear riqueza. Ahora, cuando dicen a la izquierda, por supuesto, que hay izquierda que es más moderada, que entiende estas cosas, ¿cierto? De hecho, hay empresarios que son de izquierda, digamos, ¿eh? Pero en general, el grueso es de izquierda ideológica. Esto no lo entiendes, tú le hablas de economía, y para ellos son impermeables a ese conocimiento, no saben de economía. Yo creo que justamente la gente tiene que darse cuenta que muchas de las personas, como una Camila Vallejo, ¿no es cierto?, no importa que seamos todos pobres, pero que seamos iguales. Lo dijo más o menos textualmente, ¿ya? Entonces yo le pregunto a la gente que incluso hoy en día es pobre, ¿usted quiere que seamos todos pobres? Yo también pobre, Fernán, todos pobres, pero así somos iguales. ¿Usted se va a conformar con eso? ¿Eso es lo que usted quiere? O mejor que generemos las posibilidades, las oportunidades para que usted salga de la pobreza, ¿ya?,
y pueda que sus hijos, usted misma y sus hijos, ¿no es cierto?, tengan un mejor futuro y puedan también en el día de mañana estar sentados aquí como estamos hoy nosotros. Es el país, yo creo, del emprendedor, ese es el país que queremos, y los países que han logrado esos niveles de desarrollo, los países desarrollados, no tomaron el camino, ¿no es cierto?, de la izquierda del asistencialismo, tomaron el camino, ¿no es cierto?, de la libertad, y cuando lograron tener, ¿no es cierto?, la riqueza necesaria, pudieron construir también de la mano algunas garantías o beneficios sociales que justamente apuntan, sobre todo, a no dejar a gente atrás. Sí, no, y otra cosa. En los países más desarrollados, cuando tú le pasas a los políticos para que efectivamente tengan políticas sociales, las reparten. En los países sudamericanos, ¿cierto?, ¿cuánto hay un porcentaje, ¿cierto?, de fuga? De 100, todavía no llegan los 100 a la vida social, ¿cierto? Porque llega primero el amigo, después el pariente, después otro para acá, después otro para la casa, mía, y después, como que sobra, justicia social. Ahí está la justicia social. Entonces, claro, entre más poder... Para los grupos que son de su interés. Y además es de su interés, porque no pues calcula nada todo, digamos. Claro, si no es votante mío, porque yo le voy a dar si no es votante mío. Claro. O sea, es un sentido perverso encima. Entonces, claro, eso cuesta entenderlo, porque llega un político y te dice, mire, yo necesito, que este tema lo pone así. Pues yo le voy a dar bono, yo le voy a aumentar el sueldo a usted. Sí, pero que la economía no importa, cierto sueldo no. Alguna vez en una programa habló del empresario como los chupasangre. Y uno, pregúntese a usted, ¿quiénes son los chupasangre? ¿Quiénes chupan sangre? O sea, ¿quiénes chupan dinero en este país? ¿El empresario u otros? ¿Quiénes chupan dinero? El empresario no es que no chupa dinero. Al contrario, el empresario da dinero al Estado, pero chupa es el que tiene que dar dinero al Estado. O sea, en cambio, hay otros que reciben todos los meses millonarios de sueldo. Bueno, y por último, que puede haber empresarios que, digamos, tienen malas prácticas, porque también existen, porque se han coludido, etcétera. Bueno, también lo importante es una buena justicia. El reglazo en las manos tiene que ser firme, ¿ya? Y que no tengan derechos como exclusivos para ese grupo, cuando también una persona pobre que puede cometer un delito paga con cárcel, y otro que se colude no paga cárcel. También ahí tenemos un problema en la justicia, y esto tiene que ser también parejo para todos. Y los mismos que están, lo mismo, la mayoría que está por la prueba, cuando era en gobierno, esta norma, ¿cierto?, que a quienes se coluden, a empresarios se coluden, no hacían cárceles, fueron ellos las que dictaron estas normas. Fueron estos mismos, o sea, otra vez más le están mintiendo. La misma izquierda que se escandaliza, pero ¿cómo van a hacer una clase de ética? Si usted cuando era gobierno, ¿por qué no elevó las penas? ¿Por qué le dio libertad a estas personas? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién estaba ocurrido usted, que es el señor de izquierda, que cuando tuvo 24 años en el poder, 24 años en el poder, para crear leyes simples, o sea, no se dan fueron ni 2/3 ni nada, ley simple? ¿Usted nunca fue más severo con los empresarios cuando se coludían? Y al contrario, a veces le bajó hasta las mejores penas. ¿Eso? ¿Por qué? Sí. ¿Qué negociado hay ahí? Y ahora nos dicen que quieren cambiar la Constitución. Así que como raro, como ya sospechosa. Oye, Hernán, pero volviendo a la pregunta, no sé tú cómo vemos al país, pero a mí me interesaría que conversemos unos minutos sobre cómo vemos a la región de Magallanes, a nuestra región. Bueno, yo creo que, mira, esta región tiene obviamente particularidades, y muy particularidades respecto al país, evidentemente, ¿cierto? Donde el Estado aquí está muy presente, aquí el Estado es casi muy presente, aquí mucha gente mira el Estado y pareciera que hay una expresión muy antigua que dice, fuera de la iglesia nadie se salva. La iglesia católica, ¿cierto?, el conocimiento decía, fuera de la iglesia no hay salvación, o sea, si no eres católico no te salvaba. Y la izquierda te dice, parafraseando, fuera del Estado nadie te salva, por tanto el Estado tiene que fortalecer. Y acá el Estado está muy presente y se ha dejado la mano al emprendimiento privado. Creo que hay que primero fortalecer el emprendimiento privado. Creo que eso es fundamental cuando la gente se dé cuenta que... Y la gente se está dando cuenta, se fue en invierno, ¿cierto? Le están poniendo problemas a la salmonicultura, y el comercio, mucho comercio está cerrado, y se está quedando mucha gente sin trabajo. Bueno, y el Estado no es el Estado así incapaz de darle trabajo a las personas, porque no puede darle trabajo. Correcto. Por tanto, la gente se está dando cuenta que es la empresa privada la que tiene que aquí tener una mayor presencia. Y creo que cualquier política pública el día de mañana en la región tiene que incentivar
la empresa privada, quizás con inscripciones tributarias, quizás creando un paraíso, no sé, un paraíso, ¿cierto? Excepciones, digamos, de tipo tributaria u otras, ¿cierto? Donde la gente pueda poner, inversionistas pueden prestar sus capitales y quizás pagar menos impuestos, cosa de una región muy distinta a la otra, a Chile. Luego también el deporte, creo que el deporte tiene que incentivarse mucho más porque obviamente por el clima y todo el cuento, la gente está mucho en la casa y eso provoca muchas enfermedades que además el Estado tiene que hacerse cargo y las familias, porque si la persona enferma tiene problemas de familiar. Entonces creo que el deporte, la cultura también, deporte, cultura, todo lo que sea elevar el espíritu es muy importante. La economía es importante, es una sola mano, la otra mano que es la cultura, que es elevar el espíritu. Deporte, ciencias, cultura, creo que y en la medida que la empresa privada done también, ¿cierto?, para cultura, para deporte, si tiene mucha empresa privada, la empresa privada va a donar para deporte y cultura, ¿cierto? Va a tener un club deportivo de fútbol, pues perfectamente podría tener una empresa privada grande acá un club deportivo de fútbol, perfectamente, o de básquetbol, ¿cierto? O sea, se puede, pero hay que estudiar en esa región. Sí, sí. Hay que soñar en grande. La región de Magallanes, ¿no es cierto?, que es una tremenda región y yo creo que tiene muchas oportunidades, pero que de alguna manera, como tú dices, se han ido estancando porque le han ido golpeando también al sector privado. Hoy en día el sector público representa como el 15% de los empleos regionales. ¿Ya? Pero el resto, ¿no es cierto?, el 85% se da de la mano de los emprendedores, de los comerciantes, de los empresarios. Entonces, a nosotros no nos sobran empresas, porque la mayoría de las empresas antes del estallido, ¿no es cierto?, de la violencia de octubre, teníamos 11.800 empresas. Pero la mayoría, la gran mayoría, el 99% de ellas, microempresas de no más de 6 trabajadores. ¿Ya? Entonces, obviamente que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer, diversificar, ¿no es cierto?, nuestra matriz productiva, tener más empresas, darle oportunidades, ¿no es cierto?, al sector salmonero, al sector minero, al sector forestal, al sector de servicios, al turismo, que en algún momento va a volver y que es muy importante. Entonces tenemos que darle las facilidades. También tenemos el desafío de proteger lo que tenemos para las generaciones futuras, el medio ambiente. Nosotros tenemos que ser capaces de conservar nuestra hermosa región, ¿ya?, pero a la vez también caminar e ir desarrollando, ¿no es cierto?, nuestras industrias. Tenemos que mantener ese equilibrio. No podemos tener un lugar intocable, sino que al hombre, todos, hombres y mujeres, inteligentemente aprovechando los recursos que nos da Magallanes, con empresas, con actividad económica, para que, ¿no es cierto?, las personas vivan bien y también podamos idearle un lugar sano, libre de contaminación y que puedan las futuras generaciones seguir ocupando los recursos. En educación, que yo encuentro que es esencial, creo que Magallanes necesita mejorar mucho su nivel educacional, ¿no es cierto?, sistema público, pero privado, integrarlo más, generar, como tú decías, el deporte. Creo que es una tremenda herramienta y la cultura también son herramientas muy importantes y yo creo que en esta región que tiene una condición un poco de isla, tenemos que fortalecerla, generar mayor inclusión porque son herramientas de inclusión para la sociedad y espero en un futuro que podamos tener una mejor interacción también con las provincias vecinas argentinas. Ya, en ese sentido, por tan alejados del resto del mundo tenemos que tener un mejor vínculo con nuestro país vecino. Sí, sí, compañero, y otro tema también, porque, bueno, un tercer tema que yo conozco, ¿cierto?, la creación de empresas, que digo que va del espíritu, y también tratar de combatir el centralismo, porque solo nos quejamos acá con razón del centralismo Santiago, pero acá también el centralismo, intrarregional, por así decirlo. Tenemos Punta Arenas, pero a veces, muchas veces se descuida a las provincias, Tierra del Fuego, qué sé yo, Natales. Puerto Williams es un tremendo desafío pendiente. Claro, entonces se centra todo en Punta Arenas, que está bien, hay que hacerlo, pero también tenemos comunas rurales, o sea, la comuna tiene que, por así decirlo, abrirse, la región tiene que abrirse a las comunas rurales, a las provincias, porque también tenemos que crear focos de producción y de empleo en otras provincias. Creo que ahí hay un desafío, ¿cierto?, que no solamente, porque Magallanes no es Punta Arenas, Magallanes es mucho más que Punta Arenas, mucho más que Punta Arenas. Entonces, y esto lo reclama mucha gente de Esperanza, de Tirar Fuego, que dicen, oye, pero si nosotros, ¿para qué se te William? Oye, pero si también somos parte de esta región, como que nos miran como en menos. Y acá en Punta Arenas nos quejamos de Santiago, miran menos, y a veces nosotros miramos menos
a la provincia. Creo que ahí tenemos nuestro desafío. Y se puede, no es fácil, pero creo que hay que tener por lo menos esa mirada como estratégica. Sí, correcto. Así es. Bueno, ya nos ha alcanzado el tiempo, hemos tratado de tocar todos los temas. Sí. Hemos conversado de hartas cosas. De hartas cosas provechosas para esta sociedad, sobre todo tener en claro que no hay que nunca firmar un cheque ni una página en blanco, bajo ningún aspecto. Bueno, 1 minuto para cada uno para que ¿Me pueda puedes dar un cheque de $1 millón? Claro, Yo tengo un excelente negocio, no te lo voy a contar cuál es, pero por lo menos sabría por cuánto te estoy haciendo el documento. La cultura es firmar esto en blanco. Confirma esto en Firmo, blanco. porque ¿qué va a poner? No importa, confía en mí. Claro. Confía en mí que yo jamás te voy a engañar. Así que firma acá nomás y ante notario, ¿verdad? Y firma ante notario nomás. ¿Pero qué? Con tu nombre y tu firma yo te lo confío en mí. ¿Ya? Confía en mí y en mi amigo. Claro. Por ti, digamos. Entonces, bueno, 1 minuto para cada uno para poderse despedir. Hernán. Bueno, el mensaje final es un mensaje de esperanza. Yo creo que hay mucha gente que está por el rechazo, ¿cierto? Que tiene temor, ¿cierto? Para el norte, ¿cierto? Hay gente que está sufriendo agresiones, ¿cierto? Que está con presión policial, porque está por el rechazo y lo dice acá descubierta, como estamos nosotros, ¿cierto? Pero hay gente que tiene temor, porque efectivamente hay gente que matonescamente quiere torcer la voluntad de la persona. Pero creo que hay que tener el ánimo suficiente, no hay que decaer, no hay peor batalla como la que no se da. Esto es una batalla por Chile, en realidad, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de Chile, en realidad. Esta palabra yo sé que esta frase de que Chile es y será un país de libertad, yo sé que a mucha gente le puede molestar, le puede traer renesancia, pero creo que resume esto: Chile es un país es y será un país de libertad, y no podemos perder eso que nos distingue de otro país. Por tanto, un mensaje de esperanza, un mensaje de que Chile es mucho más que una prueba de un rechazo, es cierto, mucho más que eso, mucho más que una prueba de un rechazo, y que no tenemos que ir a la cornisa porque queramos. ¿Podemos hacer las cosas distintas? ¿Podemos cambiar las cosas? Se puede. ¿Queremos cambiar las cosas? Las queremos cambiar. El cómo está el tema. O nos vamos por la cornisa, o nos vamos y nos sentamos a la mesa y discutimos. No pelearemos, pero sentados a la mesa, ¿cierto? Eso. Muchas gracias, Hernán. Manuel José, 1 minuto para que te puedas despedir o redondear alguna idea que te haya quedado en el tintero. Bueno, este mes de octubre, o el próximo mes de octubre, es un mes... Mañana. Sí, mañana. Es un mes que es histórico. Realmente va a ser un mes muy importante para todos los chilenos, pero quiero decir en este minuto especialmente para los magallánicos, porque el mes de octubre vamos a celebrar, ¿no es cierto?, el 21 de octubre, los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. El 21 de octubre fue cuando Hernando de Magallanes, junto con sus marineros, ingresa por la boca oriental del estrecho y, ¿no es cierto?, lo descubre, este hermoso lugar del mundo que nos ha visto nacer a todos los magallánicos. Entonces, veamos con unión, con sentido de región, con sentido de país, ¿no es cierto?, celebremos ese gran hito histórico que nos marcó en el pasado y nos marcará en el futuro, y también el 25, unos pocos días después, vamos a enfrentar probablemente este referéndum. Hagámonos también en unión, con sentido de país, con sentido de región, pensemos realmente en nuestras familias, seamos sensatos. Si hay riesgo de contagio y se van a hacer las elecciones, protéjanse, vayan, fórrense si tienen plástico, qué sé yo, cuídense, pero sobre todo traten de ejercer su voto ciudadano, que yo creo que es muy importante, y yo creo que si usted piensa las cosas bien en conciencia, nos ha escuchado, por último, interiorícese si no lo ha hecho todavía, y yo creo que usted va a votar con el corazón, también con la mente, por lo mejor que es para Chile. Y después del día 26 vamos a seguir siendo hijos de esta misma tierra que tenemos que construir juntos nuestra región, nuestro país. Así que no nos dividamos más y sigamos siendo chilenos como siempre hemos estado, muy orgullosos de nuestro país. Muchas gracias a Hernán Ferrer, muchas gracias también a Manuel José Correa. Nos volveremos a ver, nos queda tiempo todavía para este plebiscito, así que me imagino que nos volveremos a ver. Gran canal. Gracias a toda la verdad Magallanes. Bueno, y nos alcanzó el tiempo, así que nos despedimos y nos encontramos.